día, estamos aquí otra vez para platicar siempre del tema de la calidad total o del control estadístico de la calidad y las influencias que tiene el uso de distintas herramientas para poder aplicarlas en los escenarios que nos vamos a encontrar, en este caso aplicados sobre todo al mundo del café, para que podamos analizar los distintos aspectos y corroborar en base a ellos también cómo lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Entonces, para eso es muy importante aplicar las herramientas de calidad. Muchas veces tratamos de mejorarlo, pero no utilizamos las herramientas adecuadas, probablemente por desconocimiento, demás. Entonces, siempre es importante que cualquier administrador de un segmento industrial o agroindustrial, como es en el caso de la caficultura, tenga por lo menos las nociones básicas de las herramientas de la calidad. Y de hecho, hay varios elementos que terminamos obviando, ¿no? Por un lado, cuáles son esas herramientas, cómo se emplean esas herramientas, cómo se utilizan, cuál es la mejor forma de tomar las decisiones. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Ya en su momento fuimos platicando sobre algunas herramientas. El día de hoy vamos a platicar sobre dos herramientas nuevas que son muy interesantes y a la vez un poco divertidas al momento de elaborarlas cuando hagamos un par de ejercicios en el Excel. Para eso es muy importante pues contar con una base de datos y por otro lado pues trabajar con alguna herramienta, es decir, algún software estadístico que nos ayude a elaborar estas actividades que vamos a hacer el día de hoy. Por fortuna, bueno, la herramienta de Excel es muy versátil para eso, así que esa es la que vamos a utilizar, pero primero vamos a discutir qué herramientas vamos a platicar. Entonces, como primer punto, bueno, hay que recordar que las herramientas de la calidad nos permiten hacer esa valoración de la calidad. Venimos hablando tiempo atrás de distintos aspectos de la calidad, cómo influyen los padres de la calidad, por qué es importante tener un sistema de calidad total, digámoslo, de esta manera, porque así vamos haciendo un proceso de mejora constante donde vamos suprimiendo por un lado los errores y si estamos trabajando con la elaboración de algún producto, tanto la eliminación de errores como el aprovechamiento de toda la masa que se necesita para la elaboración de un producto, ¿no? Cuando me refiero a una masa, me refiero a todos los materiales, a todos los insumos, eliminando la cantidad de desperdicio que pueda ser perjudicial o que no termine ayudando, que más bien ese desperdicio se pueda reaprovechar en otras herramientas o en otras actividades. Bien, iremos viendo. En su momento ya hablamos sobre el diagrama Ichikawa, donde es una relación causa-efecto. Partimos de un problema, ese problema que ustedes pueden ver acá, ¿no? Un problema cualquiera, decimos, bueno, se nos presenta una situación, tenemos un problema y vamos a ir buscando las posibles causas y a la vez también esas subcausas que nos lleven a ese problema. De esta manera estamos focalizando nuestra energía y nuestro diagnóstico en elementos que son muy puntuales y que de esta manera nos ayuda a tomar, por un lado, decisiones muy acertadas y por el otro, también saber qué herramientas vamos a estar aplicando de acuerdo a la temática o el problema que pretendamos resolver. Obviamente esto lo podemos aplicar en diferentes ámbitos profesionales y personales a la vez por el tema de una resolución de conflictos, podría decirse. Entonces, es muy útil, así que hay que aprovecharlo. Ahora, ¿qué otras herramientas son las que hemos ido viendo? Bueno, hicimos un ejercicio en su momento. El día de hoy vamos a hablar del diagrama de flujo. El diagrama de flujo, como aquí podemos ver, es una representación gráfica de un proceso o algoritmo utilizando símbolos específicos por cada tipo, por cada etapa que se vaya desarrollando, que van interconectados. De esta manera nos ayuda a elaborar el flujo de trabajo o el flujo de desarrollo que va a presentar una herramienta. Así que es, o un proceso, ¿no? Nosotros tomamos un proceso y ese proceso tiene diferentes pasos donde decimos, bueno, la etapa 1 pasa esto, la etapa 2 pasa lo otro, la etapa 3 pasa lo otro. Es decir, el diagrama de flujo o flujograma es el flujo de trabajo que lleva a un proceso. Haciendo también un desglose de cada una de las etapas que se tienen que realizar. Esta herramienta es muy útil porque facilita la identificación de los procesos y a la vez agiliza las etapas de trabajo de esto, porque ¿qué sucede? Muchas veces
algunos protocolos que no se implementan bien, entonces termina generando caos, desorden, y a la postre pues no vienen siendo nada positivos, sobre todo cuando estamos elaborando un proceso que es sobre todo continuo o repetitivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a una cafetería, la primera acción es hacer el pedido, bueno, ver el menú, hacer el pedido, y luego empieza a desencadenarse toda una serie de procesos y etapas hasta que llegue el producto a nuestra mesa. Todo eso es reiterativo porque puede ir yo, puede ir otra persona a hacer un pedido y siempre va a tener, digamos, el mismo flujo de trabajo, y por eso es importante que las personas que están del otro lado, es decir, las personas que trabajan, conozcan muy bien ese flujo de trabajo y se puedan aplicar o emplear de acuerdo a lo que le corresponde, porque de esta manera seguimos un orden muy paulatino, muy bien desarrollado, muy bien estructurado, donde nos sirve también para valorar algún cuello de botella o alguna situación que surja. Ya vamos a ver algunos ejemplos que nos ayuden a entenderlo todavía mejor. El diagrama de flujo es muy fácil de elaborar, es muy sencillo y a la vez un poco divertido, porque básicamente es diseñar un diagrama usando estos esquemas que podemos ver aquí en pantalla, y estos esquemas los vamos a ir utilizando según sea la circunstancia que se nos presenta. Aquí podemos ver, por ejemplo, la simbología base, donde tenemos este pequeño símbolo, ¿no?, que es circular, un poquito más ovoidal, que indica el inicio y la culminación de un proceso, es decir, una etapa inicia a partir de este punto. Entonces, cuando nosotros lo vemos diagramado, pues este es el disparador y a la vez el que genera la clausura de ese proceso. Por otro lado, tenemos el rombo, que básicamente indica una bifurcación o una decisión, sobre todo del tipo sí o no. Hemos elaborado algo, sí o no, qué decisiones vamos a hacer en caso de que se presente una u otra circunstancia. Por otro lado, tenemos este diagrama, que es una unión de varias figuritas, un poquito de esta forma, que es un multidocumento, es decir, llega un proceso que en ese momento significa que se debe elaborar un documento. Por ejemplo, cuando se hace una facturación, significa que va a haber una pequeña, probablemente no demora, sino que va a ser un momento donde hay que elaborar un documento para ser entregado. Por otro lado, tenemos esta otra figura que significa una base de datos. Bien, eso significa que datos van a ir ahí, se van a ir acumulando, o va a haber un equipo encargado de la recopilación y análisis de datos. Entonces, eso significa. Por otro lado, bueno, tenemos el cuadrado o el rectángulo, según lo vayamos viendo, y que esta actividad indica una tarea. Bien, o sea, nosotros se nos pide algo, entonces vamos a hacer una tarea, y esa tarea es la que nos va a ayudar a nosotros a saber qué viene antes y qué viene después. Así que son los elementos que lleva o que comprenden el flujograma. Se pueden ampliar, se pueden reducir según la necesidad de este. Y vamos a dar un paseo por algunos flujogramas más comunes que nos vamos a encontrar. Primero, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer para elaborar un flujograma? Es muy sencillo. Bueno, primero hay que determinar los principales componentes de un proceso. Cuando nosotros estamos valorando, supongamos que vamos a ir a un beneficio de café, un beneficio de la vía húmeda o un beneficio de la vía seca, pues lo primero que debemos saber cuáles son esas actividades que se elaboran. Y cuando vamos viendo esas actividades, fácilmente vamos a ver que hay una interconexión o una interrelación entre cada una de ellas, y que al momento de hacer el flujograma nos va a ser muy sencillo. El segundo paso es ordenar esas actividades. Cuando hay un proceso que tiene actividades continuas, es muy fácil identificarlas y a la vez es muy fácil darle un orden, ¿no? No es como cuando lo estamos construyendo de cero, que allí lo más seguro es que tengamos cierta complejidad, porque tenemos que saber identificar cuáles serían las etapas predecesoras, las sucesoras, cuáles son las etapas medias, iniciales o finales, para desarrollar o fomentar un proceso ordenado. Entonces, cuando el proceso ya existe, es mucho más fácil identificarlo e interconectarlo, a diferencia de si se nos pide un flujograma desde cero, porque a partir de ahí es, bueno, esta actividad puede resultar, ¿no? Va antes, va después, está bien ubicada,
y eso pues simplemente se van haciendo los cambios correspondientes hasta que se estructura un diagrama muy lógico. El tercer paso es elegir los símbolos correctivos para su actividad. Estos símbolos ya los vimos, que son estos de acá, son varios símbolos. Se trata también de implementar aquel que es correcto. Obviamente el primero es muy sencillo porque es el que indica el inicio, el que indica el final. Las tareas también son sencillas y las decisiones. Otros pueden ser un poquito difíciles de saber si van a ir en este o en aquel lugar. No obstante, ya lo haremos, un ejercicio para que lo podamos ver. El paso 4 es hacer una conexión entre las actividades. Bueno, como lo había mencionado hace un poquito atrás, identifico las actividades y luego qué interrelación tienen. Y reitero, no es lo mismo cuando ya un proceso está funcionando que a la vez que nosotros estamos haciendo ese flujograma, muy fácilmente podemos dar un aspecto de mejora y decir, bueno, este proceso es muy lento o este proceso es muy retrasado o este proceso es muy largo, entonces lo podemos achicar, lo podemos cambiar o podemos hacer una subtarea que ayude a que este proceso o esta actividad sea más rápida, haciendo que el flujograma pues sea mucho más eficiente, porque la idea de esto es identificar el canal de trabajo y a la vez mejorarlo en caso de que sea necesario. El paso 5 es indicar el comienzo y el final del proceso. Bueno, ya lo había mencionado, ¿no? Es reiterativo. ¿Cuál es el paso inicial? ¿Cuál es el paso final? ¿A dónde arranca? ¿Dónde cierra? Y finalmente, revisar el diagrama de flujo. Esto es importante porque muchas veces estamos elaborando un flujograma y creemos que ya está bien. No obstante, siempre hay que revisar sobre todo las tareas si llevan el orden correcto. Esto cuando lo estamos haciendo desde cero, porque ahí es donde vamos a saber si este flujograma se ajusta a las condiciones que nosotros estamos planteando o bien tendríamos que hacer una pequeña corrección, no significa que sea una macro corrección, si lo habremos identificado bien. Entonces esas son las etapas o los pasos que vamos a seguir cuando estemos construyendo un flujograma. 6. Se repite, ¿no? Primero hay que determinar el proceso, es decir, hay que hacer un diagnóstico previo. Segundo, ordenar las actividades. Tercero, elegir los símbolos que sean más acertados para definir ese flujograma. Hacer una conexión entre esas actividades, establecer cuál va a ser el momento de inicio, cuál va a ser el momento de cierre y finalmente, como en todo, hay que revisar si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. Aquí podemos ver un ejemplo donde nos podemos encontrar que, bueno, tenemos la pantalla de inicio, ¿no? Esta es la primera actividad y luego, bueno, tenemos que ver la página de productos. Una vez que vemos la página de productos, si se fijan, este es muy sencillo. En la página de características, esto es sobre una página web, las recomendaciones de los clientes, las páginas de planes, es decir, los planes de trabajo. Si se fijan, este flujograma básicamente es una actividad secuencial donde si visitamos esta página o la página de inicio en una página web, obviamente lo que vamos a ir haciendo es clic en las diferentes zonas para poder encontrar la información que se necesita. Hasta este punto, pues es muy sencillo, ¿no? Se llega a la página de compra y luego hay una decisión. Esta decisión, el cliente hace una compra, aquí es donde nosotros lo vamos, bueno, pues al revés esta figurita, pero bueno, se entiende. Aquí hay una decisión. ¿El cliente hace una compra? Sí, bueno, gracias a la página, ¿no? Y el cliente no hace una compra, bueno, salir en la ventana emergente de descuento. ¿Qué significa? Bueno, hay una persona, cualquiera de nosotros, se mete en una página web donde hay una tienda en línea, vamos visitando cada uno de los elementos que se la componen hasta que llegamos a un aspecto de decisión. Y por eso está representado con el rombo. La decisión, si el cliente hace la compra, sí, si la hizo, bueno, muchas gracias por haber realizado la compra, esperamos que vuelva pronto. No lo hizo, bueno, se le brinda un descuento, ¿no? Le aparece una página ADESA, ¿no? Una página o un anuncio que diga, bueno, por la compra de este producto se le va a brindar un descuento, qué sé yo, de manera que se estimule la compra. Luego se podrían agregar más elementos, decir, bueno, la persona hizo la compra, ¿sí? Si hizo la compra, bueno, muchas gracias, aparece la página. Si no la hizo, bueno, ¿qué decisión se va a tomar? O volvemos a la página de agradecimiento por haber venido, después de haber
es promocionado ese producto. Vamos a verlo más relacionado al mundo del café, un ejercicio muy sencillo que es muy común, lo podemos encontrar en internet, que es este, ¿no? Quiero café. Este es el primer aspecto. Ahí arranca la actividad. Tengo ganas de café, quiero café, y yo me planteo una pregunta. O sea, si se fijan, el flujograma, la primera actividad es una duda. ¿Hay café hecho en la casa? Sí, bueno, vamos a calentarlo si es que necesita ser calentado. Y si no hay, bueno, me toca hacer el café a mí, me preparo un método, qué sé yo. Bueno, según esto, yo voy a esta pregunta o este interrogante y la decisión que me surja, bueno, si hay café o no hay café, tengo que prepararlo y después de prepararlo, obviamente hay que servirlo a una taza y añadir azúcar. Como somos buenos conocedores de café, pues no vamos a añadirle azúcar porque sabemos que no es necesario cuando el café es muy bueno. Ahora, surge la nueva interrogante. ¿El café está dulce? Pues en caso de que se le haya echado azúcar. No, bueno, se le puede añadir azúcar o bueno, aquí como somos conocedores, pues si tiene unas buenas propiedades de azúcares, ya definimos que el café lo vamos a tomar, ya está. Y si el café está en condiciones, o está dulce, o está para tomar, bueno, lo tomamos. Así muy sencillo, hacemos dos interrogantes y ahí vamos desglosando cada una de las actividades que vayamos trabajando. Aquí vemos otro, que es un poquito más complejo, no obstante es muy sencillo también. La preparación de un café, ya que este es nuestro ámbito y es lo que nos gusta, ¿no? El café. El inicio, bueno, vamos a calentar el agua, es la primera actividad, recordémoslo, ¿no? Cómo preparamos nuestros propios cafés. Luego, si el agua hirvió, tenemos la primera duda, ¿no? ¿El agua hirvió? Sí, bueno, servir el agua en una taza o el recipiente que vamos a utilizar para la preparación de la bebida. No, esperar que se caliente, darle un tiempito más a que caliente. Esta actividad ya se cumplió, bueno, entonces pasamos a la siguiente, que sería agregar café al gusto. Bien, estamos preparándolo, ya tenemos el café listo. ¿Se le va a añadir azúcar? ¿Sí o no? Si es sí, bueno, se lo agregamos y pasamos a la leche, a la interrogante de la leche. ¿Le vamos a agregar leche? ¿Sí o no? Y así cuestionamos, ¿no? Hasta llegar, bueno, a agregar al gusto y de ahí saltamos porque si no luego sería un interrogante infinito, un bucle infinito acá. Luego, ¿le gusta el pan? Si le gusta el pan, bueno, lo acompaña con su pan favorito, digamos que sí. Si no le gusta el pan, sería la otra interrogante, entonces pasa directamente al final de la actividad. ¿Cuál sería el final de esta actividad? Pues degustar ese café. Degustar el café. Entonces, si se fijan, es un poquito más complejo que el anterior, solamente porque se agregaron más interrogantes, o sea, más decisiones en el proceso. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál es lo primero? Bueno, identificar las actividades, que acá las tenemos, todas las actividades para la elaboración de café. Posteriormente, esas actividades nos cuestionamos o nos preguntamos si van a tener un generador de dudas, qué hacer en caso de que se presente una duda, en caso de que sí o en caso de que no. Aquí pues no hay chance para un tal vez, simplemente sí o no. Bueno, nos encontramos aquí con una página Excel. Vamos a elaborar distintas cosas. Lo primero que vamos a hacer es un flujograma. Bien, entonces bueno, lo voy a preparar. Flujograma. Vamos a hacerlo aquí porque pues tiene un poquito más de facilidad por la edición y después esto se puede pasar a PowerPoint, a Word o inclusive se pueden utilizar otras herramientas como Lucidchart que más adelante pues yo les voy a compartir como el link para que puedan trabajar en él. Entonces nosotros queremos hacer un flujograma y este flujograma lo vamos a hacer sobre el beneficiado húmedo del café. Bien, ¿cuáles son esas actividades? Lo voy a hacer de incorporando ya eh, una figura para que después podamos interconectarlas. Entonces, vamos identificando esas actividades. Por ejemplo, podríamos decir que lo primero es la recepción del café. Bien, la recepción del café en cereza, porque estamos hablando del beneficiado del café. Vamos a ver si esta herramienta nos sirve como base. Aquí lo tenemos. Aquí está. Esta es una actividad. ¿Qué más? Bueno, podemos encontrar que otro podría ser la separación
separación de objetos extraños. Sí, acuérdense que esto puede terminar dañando el equipo. Por otro lado, pues ya el despulpado. Después del despulpado sabemos que viene, no sé, el cribado. Ya, enfocado, el cribado, es decir, la separación. Luego viene el desmucilaginado. También nos podemos encontrar otra actividad como la fermentación. Y finalmente, bueno, ya una vez que lo tenemos, desmucilaginado, la fermentación, pues ya lo podemos llevar a secar. Bueno, entonces, ¿qué sucede, no? Aquí tenemos las actividades previamente identificadas. Están, digamos, un poco desordenadas porque todavía no le damos ese orden que vamos a requerir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, incorporar la primera parte que sería el inicio, ¿no? Vamos a poner aquí de otro color. Sí, a ver, me gusta este. Voy a poner en verde. Entonces aquí tenemos, bueno, la tarea de inicio. A ver. Ahí creo que se ve bien. Siempre que estén elaborando esto, pues le ponen un poquito de buen corazón. Y luego, bueno, ¿qué es la primera actividad? La recepción del café. Vamos a decir que esta es la primera actividad. Y después la siguiente actividad sería la separación de objetos. Y la tercera, vamos a decir que es el despulpado. Voy a mover estas por acá. Entonces, si nos fijamos, bueno, pueden haber más actividades. Esto lo estoy haciendo a nivel macro para que no nos compliquemos mucho, por razones de tiempo también, y que nos resulte aburrido el video, ya más de lo que ya lo es. Y bueno, aquí tenemos la primera actividad que se interconecta muy fácilmente. Lo voy a dejar un poquito más grueso. Aquí está. La primera actividad, no hay ningún problema, es secuencial. Copiamos y pegamos. La segunda actividad también es secuencial. Vamos a ver, usar otro colorcito. Bueno, voy a usar este. Secuencial, aquí no hay nada, nada del otro mundo, que lo vamos viendo. Bueno, ¿qué vendría posteriormente? Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a agregar una decisión. Previo al despulpado, ¿no? Yo puedo decir, me parece que podemos agregar una decisión, porque aquí, pues esta actividad es importante, entonces yo digo, bueno, vamos a incorporar un rombo. Si ustedes se fijan, se vienen acá abajo, aquí ven que están todas las actividades del diagrama de flujo, el cuadrado, bueno, vamos a utilizar el rectángulo. Bien, entonces, aquí podemos agregar la primera interrogante. ¿Está limpio el café de objetos extraños? Como piedras, tornillos, cosas que se pueden obviar cuando hacemos la cosecha. Bueno, aquí lo tenemos. Esa es la primera decisión. Lo voy a correr un poquito para acá. La pregunta es, ¿sí o no? Vamos a ver. A ver, vamos a agregar esta decisión. Si el café está limpio, vamos a agregar sí. Si el café está limpio, pasa a despulparse. Si el café que queremos despulpar no está limpio, ¿no? Que puede llegar a ocurrir, lo vamos a poner aquí, no está limpio, entonces, ¿qué sucede?
Vamos a agregar alguna flechita por aquí. A veces esta nos es útil. Ahí está. Ahí está. Si el café está limpio, pues directamente a despulparse. Si el café no está limpio, entonces una separación de objetos extraños. Ya una vez que cumple esta función, esto lo voy a poner de otro color. Vamos a usar el color amarillo que está muy chillón. Este color está más bonito. Poner las letras en negro para que se vea, no distorsione. Bueno, aquí tenemos entonces el inicio. Un productor quiere vender su café, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, llevarlo, en el beneficio se recepciona ese café, se hace una separación de objetos extraños, piedras, ramas, cosas extrañas que puedan ser perjudiciales para el café y para la máquina de despulpado. Luego tomamos una decisión si ese café está limpio. Si está limpio, pasamos al despulpado. Si no está limpio, pasamos al cribado o al despulpado, o perdón, a la selección nuevamente. Ahora, ¿qué sucede? Aquí nos vamos a encontrar con otras actividades, ¿no? Después de despulpado, ¿qué hay que hacer? Pues se puede fermentar, desmucilaginar. Lo más conveniente sería hacer el cribado, donde se selecciona el más conveniente, ¿sí? Es decir, hay una separación de granos que tengan todas las medidas más o menos estándar, y aquellas que son muy grandes o que vienen de grano vano o que vienen por ahí un poquito de pulpa extra, es separado en otro lado. Ahora, ya una vez que es cribado, vamos a tomar una nueva decisión. Vamos a poner esta. Vamos a tomar una nueva decisión donde nos vamos a plantear una interrogante. El café requiere proceso. Le voy a poner entre paréntesis qué proceso me refiero: a fermentado o lavado directo. ¿Bien? Ahí tenemos la interrogante. Vamos a dejar un poquito más grande. Entonces, ¿qué sucede ahora? Tenemos una decisión que tomar. Si el proceso o este café que estamos elaborando si requiere fermentación, pues vamos a agregarle una flecha por aquí. Y si no requiere ser fermentado, entonces directamente pasa al desmucilaginado. Bueno, entonces voy a agregar aquí siempre las preguntas. Siempre tengan mucho cuidado de no obviar esto, porque esto es importantísimo. Entonces, ¿requiere el proceso de desmucilaginado? Sí. Bueno, entonces se desmucilagina. No requiere proceso de desmucilaginado. Voy a copiar por aquí. No lo necesita. Bueno, entonces pasa a la fermentación, ¿no? Requiere, o lo podemos cambiar también. Por ejemplo, cuando ustedes se fijen en los beneficios ecológicos, no pasa por ese proceso de fermentación, a menos que lo necesite. Lo podemos discutir más adelante. Bien, entonces, si necesita ser fermentado, bueno, se fermenta. No necesita ser fermentado, entonces se desmucilagina rápidamente. Ahora, ya está fermentado, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a agregar la siguiente secuencia. ¿Dónde está? Aquí está. Poner un grosor, un colorcito que venimos utilizando. Bien, entonces este es el proceso previo. Y de ahí, ¿qué sigue? Bueno, creo que nos falta una actividad, ya llevarlo a secar. Bien, esta sería la última actividad.
Y podríamos decir que aquí finaliza felizmente nuestra actividad de beneficiado de café. Bien. Bueno, entonces de esta manera aquí nos vamos a encontrar todo el proceso para un beneficiado de café. Se lo voy a poner un poquito más grande a la letra, que es el beneficiado húmedo del café. ¿Ya? Creo que aquí es más que suficiente. Entonces, ¿cuáles serían las actividades? Bueno, recepción de la cereza, separación de objetos extraños. El café está limpio para ser despulpado. Si está limpio, pasa despulpado. Si no está limpio, requiere una nueva revisión hasta que se cumpla esa condición. Luego se despulpa, se criba, porque eso es una selección. Finalmente llegamos a la siguiente interrogante: requiere ser un proceso de fermentación. Si necesita ser fermentado, entonces se fermenta, bien, o si no necesita ser fermentado, se desmucilagina. Acuérdense que el desmucilaginado es una manera de lavar el café. Y finalmente, ya una vez que el café está lavado, pues se escurre, digamos, esa actividad me falta agregarla, y finalmente se lleva al secado, a los distintos métodos de secado. Entonces aquí tenemos un flujograma que nos indica fácilmente qué es lo que tenemos que hacer. Lo podemos utilizar como guía nosotros, o bien se lo brindamos al productor para que diga, bueno, esto es lo que tiene que hacer. Así que de esta manera es que elaboramos nosotros un flujograma que se ajuste a las condiciones. Es muy sencillo, como mencioné, lo podemos ir ampliando, reduciendo. Por lo general, pues se trata de ir mejorándolo por agregar aquellos pasos que hemos obviado en su momento.